Hola jóvenes, espero que se encuentren muy bien. ¿Qué es la palabra compartir? ¿Cómo definirías esa palabra? ¿O cuáles son algunos ejemplos de esa palabra? Pues a mi mente se vienen muchos ejemplos, ya sea, bueno, me imagino que hay muchos más ejemplos que hasta ustedes pueden decir. Pero en sí es una palabra que es importante puesto que es parte del servicio que damos a otros. Tú y yo tenemos la responsabilidad de servir dentro de la iglesia. ¿Y por qué lo digo? Pues tenemos el gran ejemplo de aquellos primeros cristianos que se relatan en la Biblia en el libro de Hechos. Estudiemos pues el ejemplo que nos da la Biblia a través del testimonio de aquellos primeros cristianos para que también nosotros hagamos lo mismo el día de hoy. Iniciaré con una oración para pedir la bendición del Señor. Oremos. Padre Santo y amoroso que estás en los cielos y en la tierra en tu lugar, agradecido estoy, Padre, porque nos permites estudiar tu santa palabra en estos momentos, Padre. Y te ruego, Padre Santo, que nos ayudes, Padre, a entender estos pasajes bíblicos, Padre, y a saber, Padre, poner todo esto en práctica en nuestra vida diaria, Padre. Te ruego, Padre, que esto sea de mucha bendición para las personas que escuchan este mensaje en estos momentos, Padre. Y Padre, también te ruego porque nos ayudes a madurar y a seguir creciendo espiritualmente, Padre. Te ruego por el perdón de nuestros pecados. En el nombre de Cristo Jesús pido todo esto. Amén. Bueno, la iglesia cristiana primitiva creció y se fortaleció en gran manera gracias a aquellos hermanos que estaban dispuestos a servir a otros en el nombre del Señor. Enseguida veremos algunos pasajes bíblicos en Hechos para ver el comienzo de este ministerio de servicio dentro de la iglesia y más que nada ver el impacto que tuvo a favor de la causa del cristianismo. ¿Listos? Bueno, déjenme les cuento que el libro de Hechos nos presenta la historia del comienzo y crecimiento del Evangelio y del nacimiento de las iglesias después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Y déjenme decirles que miles de personas aceptaron a Cristo como su Salvador personal en esta época. Y esto en Jerusalén produjo una congregación muy, pero muy grande que se reunía para adorar a Dios y para compartir unos con otros y ayudarse mutuamente. ¿Pero qué creen? Esta multitud tan grande empezó a experimentar problemas internos entre los hermanos. Y aquí en Hechos podemos ver claramente cuáles fueron esos problemas que afectaron a la iglesia que estaba comenzando. Miren lo que dice Hechos en su capítulo 6, versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Según este versículo, ¿qué podría ser considerado tener un buen problema aquí? Pero también, según este versículo, ¿qué podría ser considerado un mal problema de tener aquí? Si notaron cuidadosamente en este versículo, podrán notar que tenían un problema de crecimiento en número, que es un buen problema de tener. Cada vez había más y más creyentes, que era algo muy bueno. Pero vemos claramente en este versículo que había un problema entre los hermanos de murmuración. Y esa murmuración era entre los griegos contra los hebreos. Problemas internos. Y pues esto fue resultado de que solo algunos servían dentro de la iglesia, en Jerusalén. Los apóstoles no podían responder a todas las demandas de ayuda que la iglesia requería. La verdad, era algo muy difícil que los apóstoles pudieran hacer ellos solos, con tanta gente. Y aparentemente, en esos momentos, la congregación también esperaba de los discípulos que ellos predicaran la palabra de Dios, pero a la misma vez que no desatendieran a las viudas de la congregación. Y como ya te diste cuenta, era una iglesia grandísima. Entonces, no se diga cuánta gente tenían que servir. Era imposible que solo los 12 pudieran servir a miles de personas al mismo tiempo. Entonces se presentan esas murmuraciones de entre la congregación que estaban hablando esas cosas y hicieron ver a los discípulos que ellos estaban desatendiendo ciertas partes del ministerio y que tenían que resolver esa situación. ¿Y cómo lo hicieron?
¿O cómo resolvieron los discípulos esa situación? ¿Qué fue el primer paso que ellos tomaron aquí? Miren lo que dicen los siguientes versículos. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Bueno, según esta historia, se puede decir que los discípulos definieron bien sus prioridades. Ellos meditaron cuidadosamente en lo que ellos debían de hacer, que era predicar la palabra de Dios. Y los demás creyentes que menciona aquí como discípulos podían asistir a la congregación. Entonces, ¿qué creen que significa el texto cuando dice lo siguiente? No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Esto en realidad implica la idea de delegar el trabajo a los demás miembros de la iglesia, porque el servicio en sí es una responsabilidad y un privilegio de todos. Y pues eso de delegar también nos deja un principio hermoso sobre la administración dentro de la iglesia. Y bueno, en esta historia podemos ver que los apóstoles propusieron 2 aspectos para poder resolver este problema. Según los versículos 3 y 4, ¿cuáles serán? Bueno, al ver estos versículos cuidadosamente, podemos ver que los apóstoles sí pensaron cuidadosamente en los detalles. Por un lado, habría hermanos que se encargarían de las necesidades materiales de la iglesia. Y por otro lado, habría un grupo, quienes eran ellos mismos, que se encargarían de las necesidades espirituales de la iglesia. Pero si habían 3 requisitos de por medio para asignar a esos hermanos que atendieran a las mesas. ¿Cuáles eran? Aquí podemos ver, en primer lugar, que eran varones de buen testimonio. En segundo lugar, llenos del Espíritu Santo. Y en tercer lugar, de sabiduría. Es obvio en el versículo 5 que la congregación aprobó este método propuesto y escogió a las personas más indicadas y mejor capacitadas para ese trabajo. Y los apóstoles solo aprovecharon y bendijeron a los hombres seleccionados por los demás hermanos, según los versículos 5 y 6. ¿Y qué resultó de todo esto? Miren lo que dice el versículo 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Se podrá decir que fue un buen servicio prestado por aquellos elegidos? Claro que sí. Y este relato, ¿cómo puede servir a nosotros como ejemplo? A ti como niño, joven o adulto, ¿por qué es importante esto? Pues es necesario, como miembro de la iglesia, que uno mismo sienta esa responsabilidad de querer servir en cualquier capacidad que se le presente y que tome ese lugar de privilegio que Dios le ha dado dentro de la iglesia para poder servir a otros. Indudablemente, el servicio es uno de los ministerios de la iglesia y ayuda para el engrandecimiento del reino de Dios y su obra aquí en la tierra. Miren, a veces uno puede pensar, yo no puedo servir en la iglesia porque no se me presenta la oportunidad de servir en la iglesia. O algunas otras personas ponen el factor de la edad o un sinfín de excusas. Pero al fin de cuentas, solo son eso. Les compartiré otro pequeño relato que se encuentra aquí mismo en Hechos para ver que el servicio es algo personal y que debe ser parte de la vida diaria de un verdadero cristiano. Veamos el ejemplo personal de 2 creyentes que servían individualmente. Estos 2 personajes eran Dorcas y Pedro, que se encuentra en Hechos capítulo 9 de los versículos del 32 al 42, que dice: Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana.
levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose, entonces Pedro fue con ellos. Y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, le levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que él se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón, curtidor. Aquí vemos 2 personajes que servían. Primero, una mujer llamada Tabita o Dorcas. Y preguntó, ¿qué hacía ella dentro de su comunidad? Sí pudieron notar que en el versículo 36 menciona que ella abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y hasta en el versículo 39 podemos ver que las viudas daban buen testimonio de ella y de sus acciones. Ok, el segundo personaje que vemos aquí en todo este relato es Pedro. ¿Y cuál fue el acto de servicio de Pedro que hizo de una forma individual en Lida? ¿Y qué hizo Pedro de una forma individual en Jope? Vemos aquí que ocurrieron 2 milagros. En el versículo 34, cuando fue sanado Eneas, y en el versículo 40, cuando fue resucitada Dorcas, por medio del poder del Espíritu Santo. Y tanto Pedro en estos 2 relatos, como también Dorcas, hacían un servicio de manera individual como creyentes en Cristo. ¿Y qué resultó de estos eventos según los versículos 35, 39 y 42 por medio de su servicio individual a estas personas? Vemos lo que el testimonio de Dorcas hizo según el versículo 39, pero también lo que Pedro hizo, y a fin de cuentas vinieron a los pies del Señor muchas personas. Gracias a esos actos de servicio, muchas personas se convirtieron al Señor y muchos creyeron en el Señor. El punto de esto es que el servicio de cada verdadero creyente es personal y que debe ser parte de su vida diaria. Y aunque pueda parecer algo muy mínimo o muy insignificante, para el Señor no lo es. Y eso mismo puede ser la clave para que alguien pueda ser salvo. Termino con este relato. En una ocasión se encontraba una joven llamada Marta. Y ella había ido al templo por 5ª vez. Y le parecía que encontraba algo especial allí. Ella era una muchacha sola. Y era una hija única, pero también tenía un carácter introvertido. Así es que cuando ella oyó la música tan linda mientras pasaba por aquel lugar en un domingo, ella decidió entrar, pero entró con mucho temor a ese templo de aquella iglesia. Sin embargo, el ujier que la atendió era un anciano muy dulce y lleno de amor que hasta la hizo regresar. Y aquel 5º domingo, Marta aceptó a Cristo como su Salvador personal. Por muy pequeño que parezca un trabajo dentro de la iglesia, ese puede ser de gran bendición para otros si se realiza con gozo y para la gloria de Dios. Marta conoció el amor de Dios a través de las atenciones de aquel ujier que hacía su trabajo con mucho gozo y amor en el Señor. ¿Qué estás haciendo tú ahora para servir? ¿Será que puedes hacer algo para servir al Señor? Espero que lo puedas tomar como un reto en tu vida diaria para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así sea. Oremos. Padre Santo y amoroso que estás en los cielos, se en tu lugar. Gracias, Padre, te doy por estos momentos que nos diste de poder estudiar tu santa palabra, Padre, y aprender algunos principios sobre este ministerio de servicio en la iglesia, Padre.
Ayúdanos, Padre, a poner todo esto en práctica en nuestra vida diaria, Padre. Y Padre, que tomemos esto como un reto, Padre, de querer servir a los demás con amor, Padre, para que las demás personas puedan ver el testimonio de nosotros, Padre, que puedan ver a nuestro Señor Jesucristo a través de nuestras vidas, Padre, y poder tener un encuentro personal con Él, Padre, si es que aún no lo han hecho, Padre. Te ruego, Padre, si hay alguien que ha escuchado este mensaje, Padre, y que aún no ha hecho una decisión por nuestro Señor Jesucristo, Padre, que tú toques su corazón, Padre, para que ellos entreguen su vida y de esa manera, Padre, obtener la salvación, Padre. Te ruego, Padre, que nos ayudes, Padre, en nuestro diario vivir, Padre, a siempre saber dar buen testimonio de ti, Padre, y también, Padre, hablar las buenas nuevas de salvación a las personas que nos rodean, Padre. Te ruego, Padre, que perdones nuestros muchos pecados, Padre, y que nos cuides mucho en esta semana. Te lo ruego y te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga grandemente. Nos vemos.